Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lecturas número 355, hoy 21 de junio de 2025, y vamos a dedicarla al libro El Mundo Entonces de Martín Caparrós, con la moderación conjunta de Silvina y yo, es decir, mi hermana y yo. Es una sesión familiar en la cual cada uno está en un punto del mundo distinto. Bueno, yo hoy me conecto desde un lugar un poco insólito porque estoy visitando a una hija mía en Dundee, en Escocia, tierra donde concibió Frankenstein Mary Shelley, con lo cual es un lugar de culto. Y Silvina, ¿estás conectada? Ya no me quedó claro si desde Sao Paulo o de No, Buenos Aires. ahora estoy en Buenos Aires. Ah, vale, vale, desde Sí, Buenos Aires. el lunes vuelvo a San Pablo. O sea que hoy es el día más corto del año acá en el hemisferio sur y el más largo en el hemisferio norte, el Es 21 de cierto, junio, es ¿no? cierto, es cierto. Así que el solsticio de verano o de invierno. Un día Bueno, especial. pues Bueno, antes de empezar, Silvina, vamos a hacer una ronda de presentaciones, comenzando por Paco. Hola, soy Paco Romero y me conecto desde Torre Pacheco, Murcia, España. Muchas gracias. Magda, Hola, soy Magda y me conecto desde Sant Pere de Ribes, eso está cerca de Barcelona, España. genial. Virginia, Hola, me conecto desde Galapagar, qué buen cerca de sitio. Madrid. Muy bien, gracias. Vicky Toscano, qué alegría verte. Igualmente, Jorge y a todos, soy Vicky Toscano, me conecto desde Guadalajara, México. Muy bien, gracias. Daniel Irrazábal, Hola, sí, de La Pampa, pero hoy me estoy conectando de Campana, Buenos Aires. bien, qué bueno. Gracias. Carmen, Hola, soy Carmen, me conecto desde Pozuelo, un pueblo de Madrid, de España. fantástico. Gracias, Carmen. Marco, Hola, yo me conecto desde Monterrey, Nuevo León, y en esta ocasión me gustaría estar escuchando más para poner en escrutinio crítico mis ideas debido a la amplia gama de problemáticas que aborda Martín Caparrós, y los escucho con gusto y un saludo. muchas gracias, Marco. Pues nada, empezamos y te diría que empiezas tú, Silvina. bueno, muy bien. Bueno, entonces es un libro que abarca muchas cosas, así que vamos a tratar de dejar lugar más para el debate que para nuestros comentarios, ¿no? Introductorios. Martín Caparrós es un escritor y periodista argentino que nació en 1957, que actualmente vive en España y que ha colaborado durante varios años con distintos tipos de notas para el país de España, pero como escritor escribió tanto libros de ficción como crónicas y ganó numerosos premios. En particular fue elegido, ganó un premio vinculado al periodismo recientemente. También hizo trabajos para las Naciones Unidas. Uno de ellos lo llevó a visitar muchos países para contar historias de jóvenes relacionadas con distintos problemas. Y a partir de esa experiencia escribió un libro que se llama El hambre. Y el tema del hambre es un tema que visita bastante en este libro, El mundo entonces. Bueno, Martín Caparrós actualmente está con una enfermedad incurable y bueno, es una historia un poco triste, la de su situación personal actual. Pero bueno, vamos a concentrarnos un poco en el libro que fue publicado inicialmente como en episodios a lo largo de 2 años en El País. Y eso se siente en el libro porque son capítulos o pequeños, cortos, que medio desconectados entre sí, aunque para el libro una edición para tratar de darles una mayor coherencia. Y fueron presentados como un manual de historia que nos cuenta cómo era el planeta Tierra, sus sociedades, sus personas en 2022-2023. Entonces lo plantea como un libro escrito por una historiadora que en 2120 decide escribir cómo era el planeta en la actualidad.
Y entonces eso hace que el libro tenga como una mirada externa de nuestra realidad, y entonces nos haga mirar nuestra realidad con ojos diferentes, y a veces también introduce unas pequeñas frases que nos inducen a pensar cómo puede ser ese futuro de dentro de 100 años. Y abarca un montón de temas distintos, entonces las preguntas y los temas de discusión los elegimos un poco al azar, bueno, no al azar, sino de acuerdo a lo que nosotros nos daban más ganas de discutir con Jorge. Em, pero la primera pregunta está vinculada a por qué podría tener una historiadora de dentro de 100 años interés en esta etapa actual. Y bueno, lo que plantea en el libro es que esta etapa era el fin de la edad occidental y que presenta la edad occidental como una era que empieza con la independencia de los Estados Unidos en 1776 y que termina en esta época con la decadencia de Estados Unidos y el ascenso de China, que es un tema que lo trata en varios capítulos. Y en particular hay un capítulo en donde termina con un párrafo que lo voy a leer, que es el que motiva la primera pregunta, que dice, lo que entonces, por supuesto, no se sabía era si ese cambio, o sea, ese cambio de poder de Estados Unidos a China, se realizaría como muchos querían creer, sin conflicto, o si en cambio, como siempre había sucedido, la potencia en declive no entregaría su posición de privilegio sin pelear. Hay a lo largo de la historia momentos así, situaciones en las que muchos hacen grandes esfuerzos para no ver lo evidente y no mirarlo les impide evitarlo. Entonces la primera pregunta es si a ustedes les parece que estamos llegando al fin de la edad occidental, ¿qué les parece que va a pasar en un futuro inmediato y si va a haber un conflicto armado para dirimir este poder mundial? Así Pues que abrimos con empezamos a tope. Ya está. Paco. Bueno, yo creo que sí que es el fin de una era. No sé lo que puede acontecer a partir de ahora, pero sí parece que hay rasgos suficientes como para pensar que muchas de las características de la sociedad actual pues están en el final de un ciclo, ¿no? Eh, Tanto en lo militar como en lo político como en lo cultural, ¿no? Y esto viene también ocasionado por circunstancias internas, ¿no? Por el propio desarrollo de esta sociedad y y su situación insostenible, ¿no? En su relación con la naturaleza, en su relación con otros pueblos también, ¿no? Sobre si va a ser de forma violenta y con un conflicto armado, pues yo, claro, bola no tengo, no lo sé, pero lo que sí parece es que, lo estamos viendo además estos días, que, que lo que estamos abocados es a pequeños conflictos, pequeños, no son tan pequeños, pero no a un conflicto global, universal, como tenemos pensado en nuestro imaginario de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, sino a conflictos localizados desde el punto de vista militar, localizados en unas zonas concretas, pero con repercusiones económicas que son globales porque porque la economía está totalmente globalizada. Gracias, Ujú. Paco. Pasamos a Vicky. Estás en Estás mute, Vicky. muteada, estás Sí, muteada. perdón, es que tenía Ahí está, problemas para encender el micrófono. ahí está. Bueno, pues como yo recuerdo desde que era niña, hace ya unos buenos años, que siempre estábamos al borde de la extinción, ¿no? De la guerra nuclear, durante la Guerra Fría, pues casi toda mi infancia, mi adolescencia la pasé entre esas conjeturas, ¿no? Que si se desataba la guerra nuclear, si se acababa el mundo, si era el fin de los tiempos. Después, pues ya sabemos que
Fukuyama escribió el libro El fin de la historia. Tal vez no se refería exactamente a que el mundo se fuera a acabar por una guerra nuclear, sino por los cambios de regímenes políticos y económicos que se estaban dando con respecto a todo lo que hubo desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la mayoría de los intelectuales que hemos leído en este club de lecturas y muchos otros más, de manera explícita o implícita, coinciden en que estamos viviendo una etapa de cambios importantes y pues no es necesario ser intelectual o conocer mucho para darse cuenta que están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Antes yo recuerdo, no sé si tengas esa impresión, que las noticias de cosas que pasaban en un país o en otro eran pues como algo, o una guerra, un conflicto político, económico, lo que fuera, era como muy grande, era algo que atraía mucho la atención de las personas y ahora es como que ya nos acostumbramos porque es una cosa tras otra, ¿no? Apenas estamos asimilando una y viene otra y bueno, Trump nos ha ayudado mucho en eso, a que no nos centremos en una sola, sino que estemos como pues bombardeados constantemente tanto de la información de los sucesos que están pasando, tanto de información real como ficticia, como cortinas de humo, etcétera. Entonces, es difícil tener una visión muy objetiva. Creo que Martín Caparrós, con todos los datos que da, pues el 80% del libro son datos duros. Siento que lo quiso ficcionar un poco. Tal vez esa es materia de otra pregunta, pero creo que definitivamente hay un cambio muy grande y estamos entrando en otro orden o en otra era, digamos. Gracias. Gracias, Vicky. Carmen. Sí, pues yo creo que deberíamos puntualizar a qué cambio de era nos podemos estar refiriendo, porque yo creo que ya se ha producido el cambio de era. La forma de vida ya no es la que dice Caparrós, ya en China, en Japón, en Singapur, en países que están naciendo nuevos al albor de las nuevas tecnologías, ya viven de distintas formas, ya están viviendo en colmenas cada día más altas, cada día más pequeñas, cada día más controlados en todos los sentidos, por la calle, en la comunidad, a la hora de hacer oposiciones. Por ejemplo, hoy en España se han producido oposiciones a maestros y a profesores de instituto y la proporción de las plazas en comparación con la gente que se presentaba es abrumadora. Entonces, yo creo que ese cambio del mundo que, que hemos conocido, la mayor parte de los que estamos en el club, ya se ha producido, ya las familias están creándose de otras maneras, no existe ya la familia tradicional como la hemos conocido hasta ahora, la mediterránea, la procedente de las grandes culturas, de lo que es los griegos, los romanos, los egipcios, los mesopotamios, en fin, lo que hemos conocido hasta ahora, incluso China, pues tampoco puede pensar que está viviendo su misma etapa anterior a la muralla o anterior a la revolución cultural que hubo en su momento, ¿no? Entonces yo creo que ya se ha producido ese cambio, que ahora lo que se espera es un desarrollo de ese cambio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a controlar ese cambio? Va a ser el hándicap grande. Pienso que nos va a dar igual a los humanos quién nos vaya a controlar. Prefiero que nos controle Estados Unidos, que por lo menos estará más loco que China y nos liquidará de una vez y estará mejor
que morirse lentamente como puede pasar en China, que te vas muriendo o te vas matando o te vas aniquilando porque la forma de vida no es posible ya. Y entonces no me atrevo a decir quién gobernará globalmente el desarrollo de este cambio que se ha producido. Yo creo que cada uno irá por libre, no tendrán acuerdos globales y se repartirán mientras no haya esto que está pasando ahora en Irán, se produzca una cosa a nivel mundial y nos vayamos todos ya al garete de un ataque nuclear generalizado. No los tengo todos conmigo. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Magda. Gracias, Silvina. Creo que Caparrós al final del libro intenta quitar un poco el hierro al tema de que estamos en la época de grandísimos cambios, diciendo que esta percepción la debemos a la falta de perspectiva, justamente, que estando inmersos en el momento de los cambios que ciertamente transcurren, pero que cada época se creía se creía muy especial, ¿no? Y que esta no es distinta de las otras, o sea que para dar un poco el contrapunto, ¿no? Por otra parte, este relevo, esta decadencia de los Estados Unidos de la cual él habla, de momento podemos hablar de la decadencia un poco de Estados Unidos un poco de cara a puertas para adentro, ¿no? Pero todavía no puertas para afuera, porque pues todavía no hay un relevo en términos económicos, militares, de producción científica, no lo sé, están ahí, Silvina seguramente sabe si China ya llega al nivel de producción científica de Estados Unidos, que es otro de los grandes indicadores, ¿no? Quizás hasta el más importante que los otros, pero están todavía como mínimo a la par, ¿no? Todavía no hay relevo. Y sobre todo no hay relevo y quizás China no pretende nunca relevar en este aspecto a Estados Unidos en términos culturales. Es decir, China no llegó en ningún momento a expandir su modelo, ni sus paradigmas de valores, de comunidad, ¿no? De estricta jerarquía, de sometimiento, ni tampoco su estilo, su pop cultura, ¿no? De algo que nos llega de K-pop, que es coreano, no chino, algo nos llega ahí de Oriente, pero son modas pasajeras, no llega con el peso enorme que tiene la influencia de la cultura americana desde la gastronomía, cinematografía y aquí modelo de familia, absolutamente todo, ¿no? O sea que este relevo, estamos viendo que Estados Unidos ya no crece o quizás decrece, tiene enormes problemas internos, pero este relevo pues todavía yo creo que no se está produciendo y que el dominio chino en todo caso no sería como otro dominio estadounidense, sería otra cosa y quizás no tan a corto plazo como nos está pareciendo. Gracias. Muchas gracias. Jorge. Gracias. No, estoy de acuerdo, Magda, pero de todas maneras creo que eh, la prevalencia que tenía Occidente a la hora de marcar el paso, de indicar cuál es el modelo de sociedad, eh, se está perdiendo fuerza, ¿no? Es decir, está entrando en crisis el modelo liberal, digamos, en lo económico o al menos lo que es la democracia como sustento del capitalismo, está haciendo como crujidos, ¿no? Es como que está la cosa decayendo. Por ejemplo, está decayendo el orden internacional, está decayendo el derecho internacional. Ya no hay las Naciones Unidas no pintan nada, digamos, ahora se está fragmentando el mundo y estamos entrando en un orden multipolar basado en la fuerza. eh, Hay que controlar tu área de seguridad, pues se invade un país, no hay problema. Eso no había pasado en las últimas décadas de manera tan flagrante como está pasando ahora. Lo estamos viendo al minuto. Lo está haciendo el propio socio principal que tiene Estados Unidos, que es Israel. Se está volviendo a odios raciales y a exterminios, cosas que no habíamos visto tan, o por lo menos no estaban tan expuestas. Eh, Hay una exacerbación del odio generalizado, lo ves cuando entras a internet. Eh, no sé, hay una sensación de cambio, y por eso yo entiendo que lo que dice Martín Caparrós tiene sustento, ¿no? Es decir, hay algo que ha perdido un poco el equilibrio y estamos ante una novedad. Y por otro lado,
hay potencias en ascenso, lo de China es clarísimo, que quizás todavía no lo sobrepasó, pero bueno, pero viene, ahí viene, y va a suceder. Yo creo que es inevitable por todo, por cantidad de habitantes, por actitud vital, porque creo que son bastante más inteligentes y no están expandiéndose en base a la violencia, lo están haciendo de una manera más sutil. Eh, Esta reacción que estamos viendo ahora de Israel atacando a Irán y todas estas cosas para mí son manotazos de ahogado, y creo que vamos a un orden muy distinto. Eh, entonces, en ese sentido, sí, creo que es verdad que estamos en el fin de la era occidental. Hasta ahí. Bueno, gracias. Marco. Gracias. A mí me parece importante ver un poco cuál es el estilo de Martín Caparrós. Vaya, él es un crítico social y creo que en su texto inevitablemente usa datos rigurosos. Vaya, yo los investigué y claro, están totalmente fundamentados, pero también tiene una connotación hiperbólica, es decir, exagera un poco los argumentos con la intención de provocar la reflexión, lo cual logra a la perfección. Y para mí, el enfrentarme a un crítico siempre es también como me obliga a tener yo una actitud crítica también sobre lo que estoy leyendo, si no me lleno de negatividad, ¿no? Eso a mí me pasa. Eh, lo comento porque recientemente vi una noticia de esta intensa competitividad entre China y Estados Unidos y que efectivamente China ha ganado muchísima posición, pero el afirmar que es el fin de la edad occidental me parece un poco exagerado, siendo que Estados Unidos sigue siendo una potencia que influye muchísimo a nivel mundial y que también depende de otros factores como la estrategia en curso de Trump de los aranceles, pero también China no la tiene fácil. También hay una serie de eventos a nivel mundial que yo observo que suceden de manera simultánea y que van determinando un poco el curso de las cosas. Entonces, estaba yo también haciendo un análisis crítico sobre lo que afirma Caparrós y encontraba que sí hay también manera de acercarse ante estas situaciones de manera objetiva, viendo que sí hay esfuerzos por combatir la desigualdad en curso, ¿no? Vaya, eh, eh, no, yo no me inclino hacia un futuro tan distópico. Creo que la realidad es mucho más compleja que eso y bueno, nada más quería señalarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No veo más manos. Virginia, vos la bajaste, no la tenías, pero la bajaste. Entonces pasamos al tema siguiente y a la pregunta, que es el que tiene que ver con la desigualdad. Porque la desigualdad en aspectos varios es uno de los rasgos que se menciona muy frecuentemente en el libro. Hay las desigualdades que existen en la actualidad. Incluso hay un capítulo de título Las brutas diferencias. Y uno de los datos que se da para ilustrar esta desigualdad es que en 2020, esto es del capítulo 13, los riquísimos 950 millones que integraban la mitad más pobre de la humanidad. Y el 10% de las personas poseía el 76% de la riqueza global, mientras que el 50% más pobre solo tenía el 2%. Y por supuesto, destaca también Martín Caparrós que esta desigualdad estaba montada sobre un progreso sostenido global que vino después de la Segunda Guerra, por lo que en promedio grandes sectores de la población habían pasado a vivir en condiciones mucho mejores que en siglos anteriores, pero ese progreso global era muy desigual. Entonces, en muchos capítulos, Caparrós habla de el mundo rico y el mundo pobre, porque las realidades de esos, a grandes rasgos, dos mundos eran bastante distintas. Y uno de los casos que más a mí por lo menos me impactaron fue el de la desigualdad de acceso a la comida,
que sé que se leyó un libro sobre el tema de la producción de alimentos el año pasado, creo. Y eso se aborda en el capítulo 8, que se llama Comer y no comer, donde se cuenta por qué un mundo que podía alimentar a todos toleraba 1.000 millones de hambrientos y cómo comían los demás. Entonces ahí dividen a la población en 3 grupos, uno con más de 2.000 millones de personas que no estaban seguras de conseguir al día siguiente todo lo que necesitaban, y dentro de estos unos 900 o 1.000 millones que sabían que no lo iban a conseguir. Y otros 3.000 que ingerían suficientes calorías con dietas básicas y repetidas, y un tercero de más de 2.000 millones de personas que comían mejor que nadie en la historia hasta ese entonces. Y el capítulo, hacia el final, tiene un párrafo donde dice: el hambre de principios del siglo XXI no estaba causado por ninguna emergencia sanitaria, climática o bélica. La inmensa mayoría no pasaba hambre por una situación extraordinaria. Llevaba generaciones y generaciones de comer apenas porque vivía en un mundo organizado para que algunos tuvieran mucho y otros demasiado pocos. Los alimentos que se producían alcanzaban para 12.000 millones de personas, y sin embargo había 1.000 millones que no conseguían comprarlos y apenas comían. Y simultáneamente casi el 20% de los alimentos que se producían se terminaban tirando a la basura. El hambre era el resultado del sistema de producción y comercialización de alimentos. El problema no era técnico, era económico y político. Bueno, después habla sobre el cambio climático, etc. Y ahí termina hablando de la fabricación de la primera hamburguesa de carne cultivada. Y cierra con un párrafo que nos hace pensar en cómo será la alimentación en el futuro. O sea, este capítulo tiene estos dos aspectos del libro, que es por un lado los datos, que nos hacen mirar la realidad actual con ojos un poco distintos, y por otro lado esa que nos induce a pensar qué va a pasar en el futuro, en donde habla de esa posible alimentación del futuro, con la cual se podría terminar con el hambre, fabricando distintas cosas y sin afectar a la situación del clima, ¿no? Y dice: no pensaron en la contradicción de que fueran empresas privadas animadas por el lucro las que llevaran adelante la tarea. El riesgo de que las nuevas comidas se volvieran la propiedad de unos pocos, no el patrimonio de todos. Nosotros, en ese futuro del 2130, ahora ya sabemos. Entonces la pregunta es: ¿qué les parece que se podría hacer en la actualidad para resolver este problema del hambre de 1.000 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria, que viven con inseguridad? Está mal la pregunta. ¿Cómo podrían cambiarse las costumbres alimentarias para que la exclusión no sea una condición necesaria? Porque, bueno, si quisiéramos que todos comieran como los más ricos, no sería posible. ¿Y qué piensan de otras opciones de producción de alimentos? ¿Cómo imaginan la comida del futuro? Magda. Sí, yo al respecto, sobre todo leyendo estos datos que mencionaste ahora, ¿no? De los súper ricos que acumulan pues una cantidad de riqueza desmesurada en muy pocas manos y que obviamente viven en una especie de multiverso, de una sociedad paralela, ¿no? A la cual el resto no tiene ningún acceso. Pero sería interesante, debido a su gran cúmulo de riqueza y capital, pues sería muy interesante ver cuál es su responsabilidad, porque proporcionalmente debería de ser mayor que la responsabilidad de los gobiernos, de las empresas y hasta casi de algunas organizaciones multinacionales, ¿no? Entonces, pues a mí me llama la atención de saber pues que si ellos están haciendo algo, o sea, este grupo está haciendo algo, no está haciendo nada, está colaborando de alguna forma, porque ellos podrían solucionarlo probablemente, ¿no? O buena parte del problema. Y luego otra pregunta que siempre me viene a la cabeza cuando pienso en el reparto de los alimentos. Supongo que hay una parte que logísticamente sería viable, es decir, no sé, los grandes slums de capitales como Kinshasa, por ejemplo, que están al lado, ¿no? de edificios de centros urbanos, logísticamente sería
fácil abastecer a esta gente de comida. Pero ¿qué pasa con regiones completamente remotos, donde estructuralmente tienen que pasar hambre porque efectivamente la producción local pues no les abastece, ¿no? Sus pequeñas parcelas de tierra que apenas es fértil pues no les puede abastecer el suficiente alimento. Y en qué medida el problema es logístico y no solamente falta de buen reparto o de generosidad. Entonces son estas dos preguntas. Y en cuanto a las nuevas formas de alimentar, parece que en el libro este y otros que hemos oído también siempre aparece el argumento de que si bajásemos de nuestro consumo de carne, pues no tendríamos que ocupar tanta tierra para alimentar las vacas que comemos, ¿no? Pero eso seguro que estos cultivos irían a la gente que lo necesita, ¿no? O sea, seguiríamos cultivando entonces, porque el problema sería el mismo. Eh, ¿Quién se responsabilizaría que las cosechas de estas tierras lleguen a la gente que está pasando hambre, ¿no? Sigue habiendo esta pregunta de naturaleza técnica y también económica y política. Gracias. Muchas gracias. Jorge. Sí, gracias. A ver, yo creo que siempre tenemos la tendencia a que la tecnología y la ciencia van a resolverlo todo. Y sobre todo los desmanes que hacemos, ¿no? Entonces, los problemas de alimentación lo va a resolver la carne cultivada. eh, o lo va a resolver la industria alimenticia muy sofisticada. Yo creo que no, yo creo que ese es el problema, digamos, que hemos montado un modelo de alimentación industrializado, deslocalizado, basado en el transporte de miles de kilómetros de alimentos de un lado para el otro, que produce unas emisiones y que es absolutamente insostenible. Cuando leímos ese libro de Caroline, Caroline, ahora no me acuerdo el apellido, Steele, Carol Steele, sí. sí, Caroline Steele, pues nos quedó bien claro, ¿no? Que el modelo es insostenible, que es parte del problema del colapso climático, este modelo, también es parte de los problemas de salud, de la epidemia de obesidad, de tantas cosas. Entonces yo no creo que profundizando la industrialización se vaya a resolver. Creo que habría que hacer un replanteamiento general de qué es cómo nos alimentamos, y deberíamos encontrar la manera de hacerlo con producción local, con eh, alimentos que se generan en la cercanía, volver a cosas básicas. Es fácil decirlo, pero creo que tiene que ir por ahí. No confío para nada en la solución tecnológica, carne cultivada y demás. Creo que en esta revolución que tenemos que hacer, que hay que hacer una revolución, no sé si seremos nosotros la que la haremos o quién la hará, porque no hay nadie con las ganas de hacerla, pero bueno, uno de los puntos centrales sería cambiar el modo de alimentarnos. Y por otro lado hay una presión tremenda de gente que vive en sitios que van hacia la ruina en todos los sentidos, sobre todo por motivo del cambio climático. Aquí al lado tenemos toda África subsahariana, que dentro de poco será invivible simplemente por cuestiones climáticas. Es improducible el alimento allí y tendremos un problemazo. Pero bueno, eso ya no tengo mucha respuesta para eso, pero no creo en la solución tecnológica. Bueno, gracias. Está ahí. Karen. Hola, buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente presente acá, viendo pues estas grandes preguntas. Son para mí grandes preguntas, me pusieron la mente muy inquieta, en realidad, porque al tratar de dar una respuesta, al tratar de dar una respuesta a esta pregunta, me redirigí mucho al capítulo 3, denominado Grandes Desigualdades, y en el cual logro entender que Martín Caparrós, como todo un buen historiador, utiliza mucho lo que es los recursos de la retrospectiva, del contrapunto, del futuro cercano o futuro lejano, en el cual los cruza de una manera con bastante maestría, y que al ver esa visión que me da la retrospectiva y también analizar un futuro lejano, me pone entonces un mensaje implícito, lo que es en sí una sinergia social impuesta. En el capítulo 3, al hablar sobre lo que es el liberalismo, esta corriente de pensamiento también me hace recordar lo que planteaba Karl Marx en su materialismo, en el cual
estas grandes sinergias impuestas, como lo hacen los liberales o algunas ideologías de los estados, nos hacen creer que nosotros como simples personas, como personas individuales, no podemos hacer nada y que a quienes les corresponde son al Estado, a los ricos y que nosotros nos hace ver, como lo hacía ver los neoliberales, los ricos de aquella época, que el Estado era incapaz de resolver problemas en cuanto a la función comercial, como era montar aerolíneas ferroviarias, administrar grandes negocios, los hacía ver como incapaces y que los únicos capaces de poder administrar y de montar soluciones eficaces eran ellos, eran los grandes, ricos, los empresarios. Y lleva un mensaje implícito en mi ver, en el cual nos hace ver que entonces nosotros como simples personas no podemos solucionar estos grandes problemas, porque este problema de la seguridad alimentaria, de las grandes desigualdades, ya es un problema, sí, evidentemente grande, pero que yo como persona, como una simple mortal, poco podría hacer, pero me hace a través de ver todos esos datos y esa retrospectiva de todo eso que nos hace ver Martín Caparrós en esa retrospectiva, me hace ver que sí puedo hacer algo. Con, yo como persona individual sí puedo mejorar a una persona y que si todos nos pusiéramos en ese ejemplo, en ese ejercicio de cómo yo como persona, una persona puedo ayudar a otra persona, una persona como objetivo que yo pueda plantearme, todos podríamos hacer la diferencia en estas realidades que pareciera que se nos escapan de las manos, pero que si nos ponemos a ayudar a una persona, esa realidad puede ser capaz para una persona y ponernos objetivos, pequeños objetivos que luego pueden ser grandes resultados. El problema de la seguridad alimentaria yo considero que podría ser resuelto con empatía, con ese análisis en cuanto a la capacidad que tiene una persona de solucionar el problema de una persona y de que muchas veces somos más los que queremos las cosas buenas, somos más los buenos que podemos solucionar estos grandes problemas que están vulnerando tanto los derechos de estas grandes mayorías como en países como en África, como en los países árabes. Y recuerdo hace poco una campaña de una fundación de la ONU en el cual hace el llamado a que cada persona, yo sé que pueden ser como soluciones en un inicio un poco superficiales, pero que tal vez sí pueden ayudar a una persona, o lo es donar para estos refugiados, todas las personas refugiadas que están sin alimento, que están sin el recurso vital que es el agua, y están llamando a las personas a que donen, a que ayuden a través de sus diferentes programas, y no solamente con dinero, sino también con el tiempo que uno puede proporcionarles. También esa es una gran contribución. Por lo menos dedicar el tiempo a compartir estas acciones, estos programas. Yo considero que las soluciones son variadas, pero comienzan a partir de la persona y de su compromiso con la humanidad. Bueno, Eso muchas es todo. gracias. Vicky. Gracias. Bueno, yo quisiera como me llama mucho la atención lo que dijo Jorge y lo que dice Karen. Lo que dice Jorge, estoy totalmente de acuerdo con él en que mientras no cambiemos nuestra forma de alimentarnos, pues por más tecnologías va a ser lo mismo, porque vamos a producir carne hecha en impresoras 3D con proteínas. ¿Y para quién va a ser? Pues para los mismos que comen bien, que comen comida venida de todo el mundo, porque ahora queremos comer todo lo que hay en todo el mundo. Y pues como dice Caparrós, todos los contenedores, a mí eso me llamó muchísimo la atención, o sea, el ir y venir por los océanos dice que cada minuto hay, no, si mal no recuerdo, eran como 1.700. ¿Cuántos? No, ay, no, ya se me fue el dato, pero era una cantidad exorbitante de contenedores que están surcando los océanos con comida y describe el proceso de cómo una manzana o un plátano son congelados y descongelados y gaseados y todo eso, ¿no? Entonces, te estás comiendo una manzana o un niño se está comiendo una manzana que fue cultivada
a 10.000 kilómetros de distancia y hace 6 meses, ¿no? Entonces, mientras no se cambie, como dice Jorge, esa manera de alimentarse, que queremos tener siempre de todo, o sea, es un lujo no solo extravagante, sino es aberrante que lo que se debería hacer es comer lo local, lo de temporada, etcétera, pero no parece la humanidad querer cambiar y eso lo quiero ligar al comentario de Karen, que a mí me encantaría y me encanta lo que dice de que el esfuerzo y la conciencia individual hecha colectivo podría lograr muchas cosas y sí pudiera ser así, pero el problema es que no nos ponemos de acuerdo. Si hay grupos, pues hemos estado viendo muchos esfuerzos, por ejemplo, ahora con lo que está pasando en Medio Oriente, muchos esfuerzos por enviar ayuda humanitaria, por llevar comida a los que no la tienen y fracasan no porque no haya las iniciativas, sino porque hay cosas que impiden. Entonces, no nada más es como que llegue la comida a todas partes, sino que no haya nadie que por intereses económicos o políticos o coloniales impida que llegue esa comida. Ahora sí que pues me regreso hasta Hobbes, el hombre es el lobo del hombre y mientras no hubiera un cambio de actitud global, pues tendríamos que dejar nuestra naturaleza humana y me parece difícil. Pero en fin, hasta ahí mi comentario, gracias. Muchas gracias. Carmen. Bueno, yo soy muy pesimista al respecto después de lo que estoy viendo en Gaza. Cómo se puede matar a personas que están queriendo simplemente alimentarse, a lo que tiene derecho todo ser humano por el hecho de nacer y porque hay comida para todos. Y sin embargo, se usa como terrorismo de sometimiento y ya la comida se está utilizando pues, como un arma de guerra, ¿no? Em, mm, lo primero que ha pasado, lo primero que ha pasado es que la persona nos hemos desconectado totalmente de lo que comemos. Yo recuerdo cuando era joven y niña que la comida era un bien muy preciado en las casas. Era ver el lechero que entraba con la leche en casa de tus abuelos, cómo medía la leche, cómo se compraba la fruta, cómo venían vendiendo pescado, cómo se compraba la carne o cómo se hacían matanzas. Se participaba plenamente de lo que era la forma de alimentarse las personas. De eso hemos pasado a una separación absoluta de conocer qué es lo que nos estamos llevando a la boca, cómo se está comercializando, cómo se está produciendo, o sea, cuando tú ves esas granjas multitudinarias de vacas que se están comiendo unas a otras y que hay muertas en el suelo y que todo eso degenera en que parece ser como si la comida no fuera un acto imprescindible para el ser humano, ¿no? El no apreciar la comida. Entonces yo tengo muchísima desesperanza con esta situación. Veo como los niños en los colegios desprecian absolutamente la comida, no se les enseña que lo que se está comiendo es... Vale, perdonadme un momentito que os tengo que dejar, luego continúo. Bueno, pasamos a Marco entonces. Sí. Ok. Bueno, es que no quiero sonar. A ver, Perdonadme, yo... ya acabé con, si no te importa, Sí, adelante. ya termino Por favor, sí, adelante. con el tema. Pues esto, mi reflexión es totalmente pesimista. No hay no hay una esperanza de que seamos capaces los seres humanos de
de conocer y de saber con seguridad que vamos a tener para comer el resto de nuestros días, porque estamos viendo que no, que hay una serie de personas que no llegan ahí. Hasta ahí. Gracias. Muchas gracias. Entonces ahora sí, Marco. Sí, gracias. Pues yo también tengo una visión entre pesimista y constructiva al mismo tiempo. A ver, yo creo que Caparrós presenta la problemática, sin embargo, no hay una propuesta de solución de su parte, ¿no? El libro tiene esa intención, provocar la reflexión. Y yo veo que hay un enfoque como empático, compasivo hacia los problemas del ser humano que están más acentuados en ciertas regiones y que otras, y por eso se produce la desigualdad. Ahora, en mi experiencia personal, yo intenté vivir una vida altruista y compasiva, porque al ver esas desigualdades a mí me afectó. Dije, bueno, voy a optar por una vida de servicio y de ayuda por los demás. Lo que a mí me pasó fue que me topé contra pared. Hay una lucha de poderes en un sistema capitalista, como que, y sobre todo en la ciudad en la que yo vivo, está mal visto querer estar ayudando a otra persona porque debido al progreso material y tal, se valora más la individualidad y la innovación. Entonces, para mí fue un dolor de decir, bueno, es que no me están dejando. Y bueno, también me acarreó consecuencias porque en ese intento de salirme de estos poderes o de estas desigualdades, discriminación y demás, me fui a un pueblo pequeño, allá de Oaxaca, de México, con esa misma actitud de ayudar y tratando de buscar un ambiente mucho más inclusivo, mucho más de respeto, de solución de problemas y de todo. Y me fui a encontrar más de lo mismo, ¿no? Conforme yo observo, ¿no? Estas son observaciones mías, conforme va creciendo una ciudad, los problemas como que se van replicando de una ciudad grande a la ciudad pequeña los va como adoptando, emulando, comienza a haber delincuencia y me vi en una bola de estafas, me estafaron a cada rato, me robaron, hay violencia. Vivo en México, es uno de los países más violentos del mundo. Entonces pienso y digo, bueno, a ver, ¿de quién es la responsabilidad en un sistema capitalista de que no nada más solo son los alimentos, es un tema de infraestructura, pues es del gobierno? Sin embargo, los gobernantes una y otra vez a nosotros nos han demostrado que es demasiado poder para una sola persona y que nos han tenido en un México pobre desde hace mucho tiempo. Entonces, yo incluso me vi forzado a cambiar mi base filosófica, a decir, bueno, es que yo necesito ser más individualista para poder sobrevivir y vivir valores en los que yo aporto valor hacia los demás y tratar de pensar un poco más en mí, también con lo reconozco, una impotencia, una imposibilidad de poder participar y un dejo de decir, yo ya no encuentro solución viable a lo que se está presentando, ¿no? Entonces es un poco, digo, si alguien tiene alguna idea mejor, yo escucho abiertamente, sin embargo, pues ya un poco desanimado en ese sentido. Bueno, Vicky. Ay, perdón, solo agrego rápidamente que se me pasó hacer que hubiera sido muy interesante, a mí me hubiera gustado mucho que Caparrós incluyera datos sobre el desperdicio de alimentos que se hace en el mundo por diferentes motivos. Un desperdicio que a mí me parece un insulto para la gente que no tiene que comer, desperdicio, bueno, lo encabezan los Estados Unidos, pero en muchos países, por ejemplo, los cruceros que tiran cantidades terribles de comida. Entonces, hubiera sido interesante que agregara ese dato pues, para poder ver a cuántas personas podría alimentar toda esa comida excedente que se tira. Gracias. Gracias. Da un dato global, no cuál es el origen, o sea, de cantidades. Jorge, entonces sigue ahora Vale. con...
pregunta. Vale, bueno, pues sigo entonces con el primero de los temas que yo proponía, que está basado en el capítulo 14, una economía inmaterial basada en servicios. Porque ahí lo que hace Caparrós es que nos pone muy delante de que realmente el 80% de la economía global ahora mismo es del sector terciario, ¿no? Tanto el sector primario como el secundario han decaído muchísimo en su presencia, tienen una posición declinante, ¿no? Esto tiene que ver también con eh, eh, bueno, lo que él llama de una economía basada en servicios, es decir, sin una base material. Es decir, es una economía, yo diría, basada en relatos. No hay, es decir, ¿y cuáles son? ¿Y qué es esa economía? Bueno, la medicina, el entretenimiento, la enseñanza, el turismo, la protección, los bancos, los seguros, la comunicación, la hostelería post-mortem, dice él también, el derecho, el deporte, la adivinación y el periodismo, todos los empleos públicos. En los países más ricos, este sector de servicios llega al 80% de la economía. Y dentro de este grupo, él destaca mucho el turismo, ¿no? Porque es una de las estrellas del sector servicios, eh, que ya representa el 10% del mismo en esa tercera década del siglo XXI en la que estamos, eh, y se había convertido en el motor económico de varios países. Y más lejos es la industria principal de España, por ejemplo. Eh, y dice, era una práctica nueva, que es algo bastante, relativamente muy nuevo, en la que unos viajes breves, estas son palabras de él, unos viajes breves, levemente caóticos, justificaban la sumisión del resto del año. Había que hacer un gran esfuerzo para luego tener un periodo vacacional en el cual hacer un viaje, hacer turismo. Eh, para permitir eso, muchas ciudades se transformaron en parques temáticos para turistas. Aquí tenemos muchos ejemplos. Un ejemplo máximo en España es Málaga, que la conozco bien porque llegué antes de que empiece ese proceso y ahora es un parque temático para turistas, en el cual hay una gentrificación brutal. Los habitantes originales fueron expulsados del casco de Málaga y sin embargo es hiperatractiva para todos los viajeros globales que quieren ir a pasar ahí unos días, ¿no? Es decir, se han encarecido a tope las propiedades, se ha expulsado a la población original. Entonces aquí yo hago una pregunta de un tema que en España es muy importante, que es el turismo, y teniendo en cuenta que el mundo se dirige hacia una especie de colapso climático, no sé si estaráis todos de acuerdo, pero yo creo que eso ya es una evidencia, provocada por todas estas actividades desenfrenadas que hace nuestra especie y que está directamente poniendo en cuestión el equilibrio del sistema del planeta en el que habitamos. ¿No resulta insostenible el turismo? ¿A qué viene esto de hacer grandes viajes para pasar por aquí y por allá? En ese nuevo modelo que yo decía de sociedad sostenible, tendría cabida. Bueno. Lo he hecho muy rápido, ¿no? Y voy directo a un No, punto. No está sé bien. si Vicky Toscano. Ay, perdón, ya me voy a callar. No, no te calles, Vicky, tus opiniones son Este, muy buenas. Gracias, gracias. Más que una opinión, porque eso a mí me mueve mucho lo del turismo y para mí me pone en una disyuntiva porque yo amo viajar y me encanta conocer pues muchos lugares y no sé, la cultura de muchos países. Pero hace mucho tiempo yo fui sobrecargo y fui a Xcaret cuando aún no existía lo que existe ahora. Y era un lugar natural. En ese lugar natural se podía snorkelear, se podía nadar en unas cuevas subterráneas maravillosas que eran como tipo, como tipo un cenote, sin llegar a ser un cenote, un río subterráneo entre cavernas submarinas y era un paraíso. Se cobraba porque pues era una atracción natural semivirgen, digamos, porque había turistas, pero era muy poco. Yo fui a ese lugar, estuve ahí y yo estaba feliz porque dije, bueno, este es uno de los paraísos en la tierra, ¿no?
25 años después o 20 años después fui de nuevo en un tour ahora y era pues lo que se conoce ahora como el Xcaret, que es un Disneylandia maya. Habían dinamitado las cuevas subterráneas para darle salida al mar, para que los turistas pudieran nadar y tuvieran una salida al mar, o sea, que no nada más fuera a explorar el río subterráneo, sino salir al mar. Y bueno, ¿para qué les cuento? Era una parafernalia de restaurantes y cuando Martín Caparrós dice las ciudades se convierten o los lugares se convierten en una caricatura de sí mismas, no pude evitar pensar en eso. A mí me disgustó enormemente el lugar. Dije, no quiero volver a venir aquí. O sea, realmente se había convertido en una caricatura de lo que era. Genera basura y genera una contaminación terrible. Ese río subterráneo, pues aparentemente está muy bonito, pero yo estoy segura que ha habido muchísimo daño a la ecología de ese lugar. Y pues a mí me parece, yo no quisiera dejar de viajar, pero sí me parece que no estamos haciendo bien las cosas en ese sentido tampoco. Gracias. Bueno, no hay muchas opiniones. Yo creo que es una pregunta difícil y nadie se anima a decir no viajemos más. Karen, Pues me uno a Vicky, a mí me encanta viajar, amo el mundo, amo las culturas, amo los idiomas y yo considero, y siempre uno de mis lemas ha sido, el mundo es de todos. Claro está, con orden, claro está, con regulación, porque así es como podemos tratar de repartir con cierta igualdad. Yo siempre me uno en programas que generan o que promueven lo que es el intercambio intercultural, porque como he dicho, el mundo es de todos y el mundo se compone por diferentes culturas, no solamente por una cultura asiática que claro, tiende a dominar, o con una cultura norteamericana que tiende a dominar, sino que todo puede llegar a un sano equilibrio, donde todos tengamos, como dice mi profesor de sociología, una parte del pastel, en todos los sentidos, que a todos nos llegue una parte del pastel, en la parte social, en la parte educativa, porque no en la parte turística. Todos tenemos derecho, mis alumnos a mí igual les digo, todos tienen derecho a conocer otras culturas, a conocer otros idiomas, a conocer la riqueza y traer lo bueno de otras culturas, implementar lo que les ha funcionado en otras culturas, implementarlo acá, porque el mundo es holístico, el mundo se compone por todos, por las diferentes culturas. Así que me entristece eso cuando la tierra se trata de cambiar o un destino o una tierra virgen la tratan de cambiar por llamar, por atraer a los turistas que quieren que se haga realidad un flyer publicitario o a las exigencias egoístas muchas veces de que queremos siempre tenerlo todo en un solo lugar, acceso a internet, el famoso wifi que no nos tiene que faltar, que no podemos estar desconectados ni siquiera una hora del mundo y queremos que en una selva virgen exista wifi y hacemos que estas grandes empresas hoteleras y de turismo modifiquen paraísos naturales para poder cumplir las exigencias del turista. Con ese turismo sí no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el intercambio cultural, que eso conlleva sí a viajar, a hacer turismo, pero un turismo responsable. Eso es todo. Gracias. Magda. Gracias. Yo voy a hacer un contrapunto, y eso a pesar de vivir en un Disneyland que es Barcelona, ¿no? Que obviamente se ha también convertido en un parque temático, sobre todo el centro de la ciudad, minúsculo y invadido por masas que vienen en cruceros, lo cual, bueno, la conclusión aquí es evidente, ¿no? Gracias, Vicky, por decirlo de Xcaret. Yo estuve ahí hace 20 años, me pareció una maravilla absoluta y siento mucho que había degenerado tanto. Pero ¿por qué quiero hacer un contrapunto? Porque estamos echando toda la culpa al turismo y la culpa desde luego se reparte. Es decir, el turismo es un símbolo, es la parte visible, pero por ejemplo, en España
el responsable del 36% de las emisiones de huella de carbono son los edificios, ¿vale? De eso no se habla prácticamente nada. No se habla y es un dato real, o sea, edificios existentes, no digo construcción de edificios nuevos, digo todo el parque edificado, ¿vale? Se habla muchísimo de sostenibilidad, se avanza poquísimo, hay muchísimo greenwashing en ese sector y en muchos, pero es un sector que ni siquiera tenemos en la cabeza. Y eso, ni los que trabajamos en este sector, lo digo. Y ya no digo un ciudadano de a pie que se imagina que el 36% son los edificios y sería evitable, o sea, se puede reducir significativamente esta huella de carbono, ¿no? Está obviamente, ahí somos un poquito más conscientes de ello, la industria de la moda que contamina, bueno, pues en unas cantidades absolutamente ingentes. Entonces, este patrón, lo que quiero decir con eso no es restar al turismo, quiero decir que este patrón de absoluta, de una huella, pues de un impacto medioambiental enorme, se repite en varios sectores y que podemos impactar desde otras formas que no solamente es de dejar de viajar. Todos los sectores más o menos replican esta masificación, este crecimiento sin absolutamente ninguna responsabilidad medioambiental. Y por lo cual no centremos todas las críticas en el turismo. No restemos la culpa del turismo, pero no digamos que solamente es el turismo, porque no solamente es el turismo, son muchos otros elementos. Y también habría que pensar de forma paralela, si queremos limitar el turismo, pues hay que ofrecer alternativas, ¿no? A toda esta gente que depende del sector turístico, que son muchos. Vale, gracias. Marco. Yo también fui un año a las playas paradisíacas de Oaxaca. Son las playas, por lo que entiendo, de las más hermosas de México. Yo les platicaba, yo huía de una ciudad muy industrializada como lo es Monterrey, Nuevo León, a un pueblito, ¿no? De estas playas. Y también fui a encontrarme todos estos temas y problemas de gentrificación presentes, ¿no? Incluso desde aquí yo escribí en Facebook pidiendo información y yo estaba como muy contento de ir para allá y gente local me respondió de una manera muy agresiva, incluso prácticamente amenazándome de muerte y que me quedara en mi ciudad porque ya estaban llenos por allá. Bueno, pues entonces voy para allá, me enfrento con todos estos problemas y comienzo a enfrentar esa realidad también directamente. Donde yo me quedo, que fue en un bungalow, eso es como una cabañita, ahí en la playa, los dueños eran franceses, ¿no? Entonces había de todas las nacionalidades, venezolanos, argentinos, bueno, la diversidad cultural para mí es hermosa que haya una diversidad cultural desde el punto de vista de aprendizaje, ¿no? Yo a ellos, quienes me alquilaban, excelentes personas, yo realmente aprendí muchísimo de ellos. Sin embargo, claro, eh, observaba todos estos problemas sociales y choques culturales que se presentaban, ¿no? Definitivamente sí, se hizo muy costosa la vida ahí para los locales, pero hablando con los franceses me decían, pues es que ellos nos están vendiendo las propiedades, ¿no? Y yo digo, bueno, pues también tienen derecho de venir a instalarse para acá los extranjeros. Y creo que el problema de la gentrificación, de nuevo, como todos los fenómenos sociales, son complejos e intentarlos comprender desde una sola perspectiva es tratar de entender el océano desde una sola ola. Entonces, hay puntos a favor y otros en contra. A favor también los hay en el sentido de que generan economía, eh, nuevas oportunidades de empleo, etcétera. Pero yo incluso veía a los locales y yo también veía que ellos también aspiraban a mejor vida, ¿no? Entonces, pues creo que es algo que no se puede frenar. El progreso, o sea, esta intención del ser humano de comodidad, de buscar comodidad. Para allá el Internet llegó Starlink, ¿no? Llegó una señal que Telcel, que es una telefónica de acá de México, no llega, una buena señal de Internet. Pero Starlink, que es de los Musk, funciona perfectamente. Entonces siguen creciendo, siguen enfrentando muchos problemas
pues sí, aumenta la basura, etcétera. Sin embargo, también hay esfuerzos, y esto era lo que yo venía también a aportar de las mismas comunidades en las que cada vez se ponen más rigurosos en cuanto a el ruido, por ejemplo. No se permite en muchos espacios naturales ni tirar basura, ni ruido. Hay intentos también por preservar la cultura maya. Yo participé en unos círculos de danza tradicionales muy bonitos. Y lo más relevante en el tema del libro es que también participé en un proyecto de bienes raíces donde se están comercializando terrenos, pero también la cultura de Oaxaca tiene su propia ley, es decir, ellos venden, no venden las propiedades, perdón. El terreno sigue siendo propiedad de los oaxaqueños, lo que hacen es que venden una licencia de uso del suelo y así es como lo manejan, o sea, el dinero se queda en la comunidad de Oaxaca. Entonces, creo que lo mejor es como que estar inmerso dentro de esa realidad y tratar de aportar desde su, perdón, de su propia experiencia ese tipo de cuestiones. Carmen. Sí, muy brevemente para reivindicar las playas salvajes de Mata las Cañas al lado del Coto de Doñana en España, donde he tenido el placer de bañarme cuando era joven sin ningún problema, desnuda, con el grupo de amigos que íbamos, porque pues, no había nadie y la playa era nuestra, ¿no? Pero el problema es cómo volver a eso. Es imposible, hoy día es imposible. Hemos prostituido absolutamente todo, todo. Como muy bien dice Paco, me encanta el turismo, pero por favor, para mí sola. No quiero que vaya nadie más. Entonces, es que el mundo que hemos convertido este mundo en algo tan feo, tan poco habitable, con tantos defectos que hemos sido los propios humanos los que los hemos puesto encima de la tierra, como es matar a personas que están queriendo comer, matarlos con balas, es que es terrorífico. Que tengas que oír a un presidente de los Estados Unidos decir que quiere hacer un resort en Gaza y expulsar a toda esa gente que vivía ahí y que ahora esté diciendo la Unión Europea que es mi adalid, pero que estoy empezando a odiarlos porque están diciendo que se ve indicios de que hay algunos gestos que no son apropiados en cómo se está llevando el tema de Israel y Gaza. Pero bueno, ¿qué te falta para decir que eso es un genocidio y que se acabe ya de una vez? Es que, de verdad, mira, me encanta el mundo, me encanta vivir, pero no sé si mi mundo ya estará fuera de aquí. Hasta ahí, gracias. Bueno, voy a hacer una intervención breve porque ya pasó mucho tiempo. No me parece que para conocer una cultura, uno conozca la cultura yendo una semana a un lugar. Y tal vez la conoce mucho más leyendo o intercambiando de otra forma información. Y por otro lado, si uno va a ir a ver un lugar tipo Disney, me parece que se podría reemplazar por una visita virtual. Pero por supuesto que eso requeriría un uso de ancho de banda de Internet que no sé qué impacto tiene sobre el cambio climático, pero uno podría imaginar que se va a sumergir en un mundo de Disney que parecería de una cultura no sé qué, donde no tendría ningún riesgo ni ningún olor, y eso podría reemplazar estos viajes de un milisegundo inmersivos. Visitar una Bueno, Venecia virtual. ¿Eh? pasamos, Silvina. ahí volví, ¿no? Se fue un Te poquito. digo, visitar una Venecia virtual Por en ejemplo, 3D. Cristina,
y llena de mosquitos No tendrías mosquitos ni nada, No, perfecto. pero yo los quiero. Yo he Ah, visitado bueno. Venecia llena de Después te mosquitos agarrás dengue y en, ya. lo- en los sitios estos de hacer Dengue free, un camping. viaje sin dengue. Pero no es Hacíamos cualquier camping, dengue. hacíamos camping con mosquitos en Venecia y para mí me parecían maravillosos porque me mordían por todo el cuerpo y eso yo creo que ya no existe. Bueno, Buah. seguimos con otra pregunta Los tuya. mosquitos estoy segura que ahí siguen. Ah, seguimos con otra mía. Yo creía, entonces viene la mía. Sí, Bueno, sí, vamos hacemos con una y una una. mía. Entonces, ahora el tema siguiente mío era el de la muerte, que es bastante impactante ya el título, que dice, donde se cuenta el subtítulo, en realidad, que las personas se morían. ¿Qué hacían esas culturas con la muerte? Y bueno, después sobre la pandemia, que la verdad no me daban ganas de tratar la pandemia, sí me interesaba esta idea de que en esa época, o sea, en la actualidad la gente se moría, con lo que da a entender como que en el futuro no. Y dice, las primeras décadas del siglo XXI fueron el breve lapso en que todos se morían todavía, pero muchos ya no creían que sus muertes los llevaran a otra vida. Entonces ese fue un momento cruel en que la muerte era real, porque la gente no pensaba que había una vida después. Pero bueno, a pesar de eso entonces había muchos esfuerzos para tratar de terminar de alguna forma con la muerte. Y al final dice, cada vez más científicos y emprendedores pensaban que la muerte no era la conclusión inevitable de la vida, sino un error que se podría solucionar. Entonces ahí habla de dos tipos de intentos de evitar la muerte. Uno, los que se aferraban a la materialidad tradicional y buscaban recursos para prolongar el uso de los cuerpos. Pero bueno, eso solamente no anulaban la muerte, sino que la postergaban. Pero había otros más audaces que se adaptaban mejor a la época, que trabajaban las opciones virtuales. Y fue precisamente en esos años, dice, cuando se empezaron a diseñar modos de escanear los cerebros humanos para poder transferir toda su información, su persona, a máquinas corpóreas donde podrían subsistir indefinidamente. Es cierto, dice, que 100 años después, aquellos primeros intentos parecen ingenuos y entrañables y ligeramente desviados, pero también lo es que sin ellos nunca habríamos llegado a donde estamos. Entonces, la pregunta es, bueno, esta discusión la verdad me hizo acordar a capítulos de Black Mirror, pero algunas de las cosas que menciona están sucediendo gracias a la inteligencia artificial y a otros avances como la holografía, que hay recitales de artistas muertos con hologramas, ¿no? De los artistas. Y además que se puede hacer imágenes, videos de las personas con las voces con inteligencia artificial, bueno, basado en haber aprendido cómo se comportaba esa persona. Entonces, ¿cómo imaginan que va a evolucionar esto? Y por otro lado, ¿queremos nosotros permanecer más allá de nuestra muerte? ¿O nos gustaría vivir indefinidamente? Ahí me hace acordar también a una novela de Kurt Vonnegut, o cuento, no me acuerdo, sobre cuando no morían las personas y se acumulaban en edificios generaciones y generaciones. Entonces, ¿es algo que nos gustaría? Esa permanencia, ya sea virtual o real. Bueno, esa es la pregunta. Jorge. Pues yo tengo una respuesta muy clara y creo que en esta gran revolución que tenemos que hacer y que no sé quién la hará, una de las cuestiones es asumir la muerte como parte de nuestra vida, como algo lógico y natural y esperable y tan normal como nacer, como vivir. Es decir, ¿la hemos ocultado? Bueno, pues no, no hay que ocultarla, hay que asumirla y hay que esperarla y hay que prepararse para ella con naturalidad. Creo que estamos a años luz de eso porque todo el discurso es cómo vencer a la muerte, cómo alargar la vida, cómo... Y, y- y entonces vamos fatal, vamos en la dirección contraria, ¿no? Esto es como cuando uno se mete en dirección contraria. Esa es mi opinión. Hasta ahí. Carmen. Bueno, pues yo quiero vivir eternamente, quiero vivir, quiero vivir sana. En este momento me encuentro al borde de que puedo
irme ya al otro barrio porque estoy con una enfermedad que me puede llevar ahí. Estoy en un ensayo clínico pasando las putas, con perdón, tratando de subsistir a la enfermedad y de continuar viva, ¿no? Continuar viva. Ahora, os tengo que decir que la vida es muy distinta cuando se puede perder. Se cambia totalmente todas estas estupideces de el turismo, el querer comer en un restaurante del primer chef del universo. Todo esto es pura pamplina. O sea, esto pasa a ser algo que no te interesa para nada, porque la vida es otra cosa. La vida, para los que empieza a faltarnos la vida, es otra cosa. La vida son sentimientos, la vida es escuchar los pájaros, ver la luz del sol, ver las tormentas, ver lo que nos ofrece la propia naturaleza, que la tenemos ahí y no la vemos. Queremos ver, pues ir a Barcelona y en vez de ver, pues no sé, algo que te apetezca porque es distinto al resto del universo, pues te pones y te metes en las tiendas de lujo que hay allí, que está llena de chinos. Y entonces, insisto, quiero vivir eternamente, pero sana y con capacidad de seguir percatándome de lo que es realmente la vida, de que la vida es comer para alimentarte, querer a tu familia, querer a tus seres próximos, y sobre todo la alegría de vivir, estar sano. Eso no tiene precio. El darte cuenta de que estás sano, eso es la alegría de vivir, la vida en sí. Eso es, el darte cuenta de que estás sano. Hasta ahí. Gracias, Carmen. Karen. Hola, bueno, respecto al tema de la muerte, es un mundo total para mí y también lo vemos desde diferente, bueno, desde el mensaje que el autor nos plantea en el capítulo, desde diferentes culturas, la muerte tiene diferentes significados, despierta diferentes anhelos. En mi caso, en mi entender, dos cosas. El autor le está hablando a través de datos, le está hablando a una cultura específicamente norteamericana. Es una cultura que se siente un país, que se siente muy autosuficiente, que se siente muy poderoso y que consideran que ellos son todos y que no hay un después de la muerte, que no hay nada después de la muerte. Para mí, claro está que les está hablando a ellos, que no consideran que hay un después de la muerte, que es muy diferente, por ejemplo, en mi cultura, o podemos hablar en la cultura a partir de México a Centroamérica. Nosotros celebramos mucho la vida, la celebramos, la amamos, pero respetamos mucho la muerte. Y sí creemos que hay un después de la muerte. Incluso en muchas culturas también africanas, el Medio Oriente, que están pasando por mucho dolor, incluso anhelan la muerte para terminar ese sufrimiento. Ellos sí creen, y yo sé que un gran historiador como el autor sabe y conoce a través de los datos que muchas culturas sí creemos que hay un después de la vida y que puede ser que el mundo después de esta vida material es mucho mejor, la esencia y el espíritu. Pero sabemos, y yo sé que el autor lo sabía, que en la cultura que no cree en que hay un después, en su mayoría, no estoy diciendo que todos, pero sí en su mayoría, y en las actitudes que toma y en las acciones que toma este país de Norteamérica, claro está que les está hablando a ellos. Se sienten muy autosuficientes y consideran que el mundo está aquí y es el hoy. No hay un después. Entonces, para mí, claro está que a quienes les está hablando a ellos, aunque en nuestra cultura sí nosotros celebramos la vida como lo he establecido y respetamos mucho la muerte. Bueno, yo admiro mucho a los mexicanos cómo celebran la muerte, cómo la dignifican
y también abogan mucho por una buena muerte, o por una santa muerte también, como hay una expresión también muy famosa en los países latinoamericanos. Eso es todo. Em, Bueno, no, yo solo quería decir, no me parece que le esté hablando a los norteamericanos, que por otro lado no existe una generalización, que incluso el libro lo menciona, que esa división de mundo rico y mundo pobre, en los países en vías de desarrollo, los grupos de mayor poder adquisitivo son mucho más cercanos a sectores equivalentes de los países desarrollados que a los miembros de sus propios países. O sea, de alguna forma, esas categorías en las que podríamos subdividir a la población no abarcan la totalidad de un país, sino que existen esas distintas categorías dentro de los distintos países. Y dentro de Estados Unidos hay muchísima gente muy creyente y que por supuesto piensa que hay una vida después de la muerte. O sea, existe en muchos países. Pero yo me quería referir a la otra parte, que es la parte de la inteligencia artificial. Y la verdad que me pongo a pensar si a mí me gustaría que una vez muerta empezaran a aparecer discursos míos inventados con inteligencia artificial, o sea, una persona mía creada en función de mi comportamiento anterior, sin yo estar ahí, que las personas van cambiando a lo largo del tiempo. Y la verdad definitivamente no me gustaría eso, me gustaría que se me recuerde con las cosas que yo hice, pero no que se me inventen nuevas cosas basadas en mi comportamiento pasado y que eso signifique la perpetuación de mi persona. Y no sé eso cómo se podría llegar a regular, pero bueno. Paco. No, después de lo que ha contado Carmen, pues casi que parece frivolidad lo que voy a plantear yo, ¿no? Pero yo creo que la actitud de esta sociedad para con la muerte eh, es un síntoma más de lo mismo, de la actitud que tenemos con el turismo, de la actitud que tenemos con la comida, ¿no? De la actitud que tenemos con la vida en general, ¿no? En realidad, como apuntaba Jorge al inicio, mm, mm, estamos en la dirección equivocada, porque no se trata tanto de... Lo que estamos haciendo no es prolongar la vida, sino la vejez. Y claro, mm, es- mm, cuando nos planteamos esa posibilidad de ser inmortales, nos lo planteamos desde el punto de vista de estar sanos, ¿no? Eso ya es mucho más difícil, ¿no? Y hacerlo de forma virtual, ¿no? Como apoyados en esa inteligencia artificial que creara un avatar nuestro, en realidad ya no sería tampoco lo mismo, no seríamos nosotros, ¿no? Sería una creación, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Recientemente he visto un documental precisamente sobre esto y me pareció que era una película de terror. O sea, yo comprendía que había familiares que querían mantener el contacto con sus seres queridos ya fallecidos, ¿no? Pero me pareció, vamos, me pareció una forma cruel de tratar a alguien que has querido, ¿no? Porque lo que haces es que te niegas a despedirte de él, ¿no? Bueno, me parece tremendamente equivocado y creo que efectivamente estamos en la dirección inversa. Marco. Pues yo opino que el tema de la muerte es profundamente personal y filosófico, porque yo soy mexicano, crecí como católico, fui criado como tal. Luego opté por irme al budismo, 11 años, y en el budismo son vidas futuras, creer firmemente en la existencia de vidas futuras. Y pues ninguna de las dos filosofías me adecuó en mi vida y yo sí estoy optando por el secularismo porque es lo que a mí me trae paz, ¿no? Yo he descubierto en varios escritores, por ejemplo, Martín Caparrós, en uno de los videos que compartí en el grupo de WhatsApp, él habla de escribir
tanto como o sea, para disfrutar la vida y más allá de la enfermedad que él padece y más allá de la muerte que pronto se aproxima debido a su edad. Entonces, yo a mi mediana edad, después de haber enfrentado la muerte en varias ocasiones, mi objetivo es vivir en plenitud, tratando de conservar la mayor salud posible, tanto en lo físico como emocional, como en lo laboral, en lo financiero, en lo social, etcétera. Estar en este club para mí es un tema de mi valor de conocimiento y evolución. Y ya la muerte la veo como cuando me anestesiaron una vez, cuando me iban a operar. Me anestesiaron, se apagaron las luces y solo recuerdo haber despertado y dije, ok, tal vez la muerte se parezca mucho a esto. O sea, todo desaparece, todos los problemas. Creo que es una paz que incluso puede tener, desde el punto de vista filosófico, algo de bello y algo de hermoso, tanto como haber nacido. Entonces, eso es un poco lo que es mi posición. Carmen levantó de Yo nuevo quería hacer un apunte porque como me he subido arriba con lo de la no muerte nunca en la vida jamás de los jamases, sino vagar por ahí como Frankenstein, aunque yo sería buena persona, no sería como Frankenstein mala persona, pero me gustaría ir vagando por ahí haciendo el bien, pero para no frivolizar tanto como he frivolizado, pues deciros que en España tenemos una bendita ley que es la ley de la muerte digna, y es que una persona puede decidir que en un momento determinado, cuando tres, no sé si en este momento son tres médicos o dos, certifiquen que tú no tienes posibilidades de seguir adelante, pues tienes la posibilidad de decir no quiero seguir y entonces te aplican la eutanasia, que es la muerte asistida directamente por profesionales. Esto lo hizo aquí el gobierno socialista. Espero que no venga la derecha y lo quite, por lo menos hasta que yo me muera, que pueda decidir morirme dignamente, como he vivido dignamente. Y bueno, pues os quería simplemente hacer este apunte. Gracias. Bueno, gracias, Carmen. Bueno, Jorge, pasemos a otro tema. Pasemos a otro. No sé cuál escoger porque no vamos a llegar a todos, pero bueno. El que tocaría ahora es el de auge consumista, superpoblación de basura. Lo llamé así y se basa en el capítulo 6, en el que Caparrós habla de las cosas, las compras y las modas. Dice, donde se cuenta que todo rebosaba de cosas, objetos que debían ser cambiados y reemplazados sin descanso, modas y más modas que llenaban la tierra de basura. Es el subtítulo que le pone. Y aquí el autor describe un mundo superpoblado de objetos. Objetos que a la larga se convierten en basura. Entonces al final lo que más queda es basura. Eh, en su mayor parte innecesarios. Es decir, que solo sirven para mantener girando las ruedas del sistema. Es decir, que hay que producir más objetos para que los compremos y todas las empresas y las industrias se mantengan. Esta circunstancia conduce a una cultura de la insatisfacción permanente, dice él, en la que todo se convierte en efímero y se sufre una desesperación por poseer lo nuevo, ¿no? La compra se transforma en un símbolo de realización de cara a los demás también. Expresamos quiénes somos en base a los objetos de los que nos rodeamos. Es una suerte de trofeo que nos ayuda a defender un determinado lugar en el mundo y además nos aporta una momentánea felicidad. Lo que pasa es que dura muy poco y solamente se consigue más felicidad comprando otro objeto, ¿no? En este proceso, el producto más abundante termina siendo la basura. Esa es la gran consecuencia. En muchos casos, el packaging, que es lo que se usa como estrategia para que compremos un objeto, es más costoso y sofisticado que el contenido, lo que está dentro de la caja, ¿no? Esta filosofía llevada al mundo de la moda es lo que dio lugar al fast fashion, que se apoya en un modelo de individualización extrema como construcción de identidad personal
pero al mismo tiempo construye una suerte de estética global, que es una marca distintiva de la edad occidental. Hay una suerte de unificación. Caparrós aporta datos que son impactantes, como que la producción global de ropa se duplicó entre 2000 y 2015, con la consecuente duplicación del consumo de agua, ¿no? La moda ya era la segunda industria más contaminante tras la energía. Eh, Aquí hay que reivindicar lo que tú dijiste, Carmen. Estar desnudo en una playa es mucho menos contaminante que esto de estar comprando ropa cada día. Creo que has dado la clave ahí. Al hablar de la moda, el autor hace una descripción curiosa de la moda occidental, dividiéndola en dos grandes grupos. Lo que llama el corpo, que es la moda corporativa para ir a trabajar, ponerse un traje, una chaqueta, la mujer también se pone una pseudo chaqueta, o el del Inca, que se me da mucha gracia, que es como el estilo callejero, y él vuelve a esta idea de que el mundo rico, para no agotar las ideas y sacar nuevas tendencias y poder seguir vendiendo, se apoya mucho en el mundo como del delincuente, en el mundo alternativo, en el mundo un poco, eh, sí, como el submundo, ¿no? Entonces es la moda callejera, Transgresor. Final, transgresor, sí, final. algo así, marginal eso. Entonces el del Inca es una estética recogida de lo marginal, pero que se pone en primer plano y se convierte en una tendencia. Por ejemplo, dentro de esto, de esta tendencia del Inca, también se ha producido un auge de los tatuajes, ¿no? En aquella época, dice la periodista esta, se habría producido como complemento del estilo del Inca, ¿no? Porque antes los tatuajes se los ponían los presos, estaban aburridos en la cárcel, pues lo único que se le podía, la única satisfacción que podía darse era tatuarse una cruz o mamá me ama, cosas así. Ahora todo el mundo se tatúa cualquier cosa y eso es parte de la estética del Inca, que dice, buscaba mostrarse ligeramente inadaptado, aunque tan solo fuese a nivel estético. Es decir, que mostrarte medianamente inadaptado a este sistema en el que todo está muy, muy, muy condicionado, pues también da una cierta satisfacción. Bueno, y ahí yo hago algunas preguntas. La primera es como una obviedad, ¿no? ¿Podríamos vivir con menos objetos? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a las modas y a los caprichos consumistas? ¿O se trata de un objetivo imposible? Eh, ¿Moriremos aplastados por basura? Eso podría ser un escenario final. O mientras no la veamos, no nos preocupa. Y la última es, en una escala de 0 a 10, me gustaría que todos se autocalifiquen. ¿Cuán consumista te consideras? Me reservo para el final. No, tú empieza, Jorge, para que des el ejemplo. Pues sinceramente no me considero muy consumista, pero por supuesto que lo soy también. Y no sé, me pongo un 5, miren. Es así como un poco. Podríamos vivir con menos objetos. Marco. Sí, pues yo creo que hay una diferencia entre un individualismo desvirtuado y uno virtuoso. Em, Creo que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y la autoestima, el decir, bueno, ¿para qué quiero tantos objetos? O sea, si yo voy a seguir teniendo un vacío interior y nada que compre me va a llenar ese vacío. Entonces, creo que para eso hay que hacer mucha reflexión sobre qué es lo que uno valora de posesiones materiales y en sintonía con su propia espiritualidad. Yo en mi caso puedo decir que sí he crecido en ese sentido, en el que ya no quiero acumular. Yo tengo específicamente aquellas cosas que quiero comprar que van con mi personalidad y que van un poco con la etapa en la vida que estoy. Me gusta profundizar en ese sentido. Y por ejemplo, el Apple Watch en la versión Hermes es un producto
que siento que necesito tener, a pesar de que es el más costoso de la tienda y que estoy trabajando para tenerlo, porque curiosamente integra un toque de elegancia con tecnología y algo de vintage que hay muchos factores funcionales, intelectuales y viscerales con respecto a ese producto que a mí me gustaría comprar, y que se me olvidó comentar esto en el pasado debate con respecto al capítulo del Capital de Karl Marx. Y pues no lo siento mal, digo, a mí me hace feliz el poseerlo, pero no darle más valor más allá de lo que es. Sí. Marco, tú eres más corpo que del Inca, me parece. No, Carmen, Carmen. Por un Carmen. momento pensé que nos quería vender el reloj. Carmen. Bueno, yo os puedo decir que a lo largo de mi vida he ido acumulando cosas de viajes. He escrito casi un libro relativo a mis cositas de mis viajes, que me han recordado muchas cosas maravillosas vividas en esos viajes, cosas insignificantes como una campanita con un reno con sus cuernecitos y cosas alucinantes, ¿no? Y entonces he decidido, es que como mi vida yo creo que ya no es muy larga, no va a ser muy larga, pues he decidido escribirle una carta a mis herederos pidiéndoles perdón. Perdón por cómo os dejo la casa de chismes para que tiréis, para que conservéis, para que os hagáis cargo de lo que os dé la gana o para que lo tiréis directamente a la basura. Pero os pido humildemente perdón por el marrón que os dejo. Entonces, claro que se puede vivir sin prácticamente nada de lo que tenemos. Lo que pasa es que desde que el mundo es mundo, y lo hemos leído aquí en libros maravillosos como el de Irene, Vallejo. Irene Vallejo, también otro que leímos de cómo se iba a buscar libros incunables porque era lo que querían la gente de dinero, tener libros. Sí. O sea, el hombre de por sí es que quiere tener lo que no tienen otros. Es que yo veo casas en algunas revistas y digo, es que pondría estas cosas especiales que no tienen otras personas para mí, para mi placer personal. Entonces, comprendo perfectamente que la gente que tiene mucho dinero, lo que pasa es que no lo valora, solo lo valoramos los que no podemos comprar esas cosas, porque es verdad que hay gente que compra obras de arte y las meten en almacenes que tienen privados ellos para que adquieran más valor en el mercado futuro. Esto pasa, me enteré con una de nuestras pintoras más famosas, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que lo explicó, ¿no? Lo explicó porque a veces le llegaban cuadros de ella dañados y explicaba por qué se dañaban. Y bueno, pues hay una serie de almacenes que son como contenedores compactos, como cajas fuertes, que se meten ahí esos productos deseados por los multimillonarios, como es pues un cuadro de Pollock de los primeros que pintó, cosas inaccesibles para el resto de la humanidad, y los encierran ahí y no los ve nadie. Entonces, yo soy de las que me gustaría tener obras de arte que a otras personas puede que no les guste, pero que yo disfrutaría viéndolas. Hasta ahí. Está Vicky. Y después tal vez podríamos cerrar con la pregunta sobre qué les pareció el libro, ¿no es Vale, cierto? de acuerdo. Bien, pues yo siempre que se trata este tema no puedo evitar pensar
en la ciudad de Leonia, que es una de las ciudades invisibles de Italo Calvino, en donde dice que cada mañana se estrena todo, que cada vez que se cambian las sábanas de las camas se ponen sábanas nuevas, perfumadas, que la gente no usa nunca dos veces la misma ropa y que todo esto que se usó una sola vez se tira y se va acumulando en las afueras de la ciudad y va formando montañas de desperdicios. Y al final da una imagen impresionante de otras ciudades cercanas que están haciendo lo mismo y acumulando esas montañas hasta que finalmente las montañas se junten unas con otras y no sé si lo dice así, no recuerdo exactamente, nos ahoguemos en un mar de basura. Y tampoco puedo evitar pensar no recuerdo quién fue el jefe de una tribu indígena que tal vez norteamericana que dijo, el hombre blanco no solo necesita poseer muchas cosas, sino que necesita un estuchito para guardar cada cosa de las que posee. Entonces, creo que nos estamos haciendo esclavos, como dice Marco, para llenar un vacío que nunca se llena, para llenar un hoyo negro que tenemos, adquirimos cosas y nos hacemos esclavos de ellas porque tus posesiones te atan. Si lo piensas, yo siempre lo pienso, si compro una computadora, tengo que estarle revisando, dando mantenimiento, renovando el antivirus, limpiándola y así cada cosa, desde un auto, una casa, una laptop, un reloj. Ahora somos esclavos de estar cargando gadgets todo el tiempo porque todo se carga. Y bueno, Caparrós habla mucho de la obsolescencia programada. Entonces ahora no es nomás que lo compres, sino que lo compras una y otra vez, lo tienes que estar renovando cada cierto tiempo. Dice que antes las cosas se hacían, que el valor de las cosas estaba en su durabilidad y ahora el valor de las cosas está en su obsolescencia. Y todo el mundo la hemos aceptado porque hasta pareciera, este es comentario mío, que nos da gusto que se acabe rápido porque así me da la oportunidad de comprar otro, uno más nuevo, más a la moda, con mayor tecnología, etcétera. Gracias. Bueno, Magda. Sí, al hilo de lo que comentaba Vicky ahora, pues Zygmunt Bauman describía ya hace una década o así de que nos da placer también estar deshaciéndonos de las cosas, no solamente para hacer el espacio para cosas nuevas, que también, sino el puro acto como que parece que estamos limpiando, pero en realidad entramos en este ciclo provocado ya sea por la obsolescencia programada, que parece que la están empezando a acotar las grandes empresas industriales, o al menos entran leyes que lo están intentando acotar de alguna manera, o simplemente por el mero hecho pues fetichista de coleccionar, ¿no? Es curioso que hay un libro, creo que no tuvo mucha repercusión ni mucho éxito, de Byung-Chul Han, filósofo que por otra parte sí que tiene muchísima repercusión en su discurso, y leímos La Sociedad del Cansancio hace unos años en este club. Pero hay un libro de hace un par de años de Byung-Chul Han titulado No cosas, no cosas, de lo que estamos hablando, de cosas tangibles. Y él dice que justamente estamos pasando a la siguiente etapa donde todo es digital, donde todo es una experiencia etérea y la antigua objeto tangible, fetiche, ya no nos atrae, ¿no? Entonces, como un contrapunto, en realidad, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en el consumismo, que nos estamos llenando el vacío con las cosas, o estamos en el no cosas, donde la experiencia sustituye pues el acto de la posesión? Eso es simplemente para introducir otra perspectiva y también deciros que acumular cosas no siempre, mayoritariamente sí, pero no siempre tiene que ser el síntoma de extremo consumismo. Hay personas que acumulan pues ingente cantidad de basura, ¿no? Yo conozco personalmente a una persona aquí sin techo que a quien se le dio un alojamiento, ¿no? Porque cumplió requisitos, estuvo en un programa y tal, pero que la propia asociación que le dio el alojamiento reconoce que él sigue durmiendo en la calle porque tiene acumulado pues muchísimos objetos en su casa. No es un problema, obviamente es un tema de salud mental,
pero que también existe. O sea, que acumular cosas, pues puede que está como en diferentes capas de nuestra mente y puede ser también un trastorno. Y por último, pues hay cosas fetiches, fetiches o cosas que van a más allá a su valor del puro consumo, como decía Carmen, de las colecciones del arte, ¿no? Es algo, pues a mí personalmente yo creo que también nos limita la cantidad de cosas que tenemos, el espacio del cual disponemos. O sea, si tenemos un piso muy pequeño, un micropiso, pues ya no acumularemos cosas así de sencillo. Y los libros, pues también es otro objeto como de colección con el cual se desarrolla un tipo de vínculo que quizás con objetos de otra tipología, ¿no? Nada, podemos pasar a la siguiente pregunta. Gracias. Jorge. No, yo quería decir rápidamente que mi técnica para desprenderme de las cosas es meterlas en lugares donde no las veo y dejar pasar varios años. Es decir, como quitarle el efecto y en un momento dado que me da un ataque de que está todo desbordado de cosas, pues esas cosas que estuvieron ocultas durante muchos años, pues las puedo tirar sin mucho sentimiento. Pero bueno, es una técnica. Es Mira, decir, os por voy a ejemplo, contar una cosa. mi mesa generalmente se llena de papeles, pero entonces en un momento dado cojo todos los papeles y los meto en un cajón. Después de 6 meses o por ahí un año, abro el cajón, saco todos los papeles y los tiro directamente, ni los reviso. ¿Por qué? Porque pasó un año. Y no tuve Ok. necesidad de ir al cajón. Esa es una técnica que se basa en el tiempo. Pero bueno, nada, hay que tener muchos cajones para que funcione. Ah, bueno. Veo que está la mano de Marco, pero faltan 10 minutos nada más para la Sí, hora. Yo me parece que lo que estaría bueno es que la gente diga qué le pareció el libro y cerramos. sí, sí, ya sé que quieres terminar, Silvina, pero No, es ahora que vamos a terminar. yo me No, tengo que ir. es verdad, es verdad, es Yo a cierto. las 4 me tengo que ir, así que no lo Vale, puedo. está bien, no te preocupes. Ok. Marco, y ahora terminamos. Yo respondiendo a la pregunta, pues me ha parecido un libro muy importante de haber revisado en conjunto con ustedes. Yo agradezco mucho la sesión, fue un deleite. Yo creo que el libro me ayudó muchísimo a entender mejor la realidad en la que vivo después de haber estado en mucho tiempo de introspección y cómo eso inevitablemente también a uno le afecta porque está inmerso en todos estos temas. Y pues me voy muy enriquecido y el capítulo, perdón, es que a mí el capítulo de Damián me reí por días porque yo estuve trabajando en marketing durante varios años y el haber visto este suceso que yo no conocía, en el que todas las miradas del mundo para llamar la atención en un solo bebé, pobrecito bebé, o sea, realmente me dio mucha risa con su camiseta, bebé 8,000 millones, hashtag 8,000 millones más fuerte, y donde dice que nació para nacer y que estaba como, es lo más importante que había hecho en su vida. Me dio mucha risa en el sentido de, déjenlo, acaba de nacer, por favor. Todo el mundo encima, las miradas de él no se me hace justo. Y bueno, nada más, quería compartir eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo que le haya impactado del libro? ¿Qué le A pareció? mí el libro lo que me ha gustado, bueno, perdona Vicky, yo es que no he levantado la mano. No, adelante. Nada, muy levemente, que el libro me ha parecido un retrato de la sociedad actual, que te das cuenta y te percatas de muchas cosas que las das por sabidas, que las das por conocidas, pero que cuando las ves escritas te revuelve el estómago, te revuelve las tripas, te sitúa, ¿no? Te sitúa en el mundo que estás, en el mundo que vives. Y luego te plantea el futuro tan negro que plantea, porque el futuro que plantea es muy negro. Yo he visto una entrevista de él en Página 2, este programa que hay en España que habla de libros, y bueno, pues me gustó mucho escucharle decir eso, que él mientras pudiera seguir escribiendo se sentiría vivo, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado el libro mucho, si bien es verdad que está muy lleno la primera parte de muchos datos. Vicky.
Bien, pues nomás una precisión. Martín Caparrós, tengo entendido que no es historiador, sino periodista y Sí. escritor. La historiadora es la narradora del libro, que es una voz supuestamente femenina. Creo que no lo logró desde el punto de vista literario, porque yo no veo a una mujer ni a una historiadora, ni siquiera como historiadora, sino que pues como que subyace y de repente como que se le olvida poner que ella, o sea, y luego regresa. Creo que eso no estuvo muy bien logrado, porque no es creíble. El libro al principio me pareció muy me cansó mucho, pero perseveré porque ya sé que en este club de eso se trata, de perseverar. A veces unos libros de 800 páginas que dices, ¿a dónde va esto? Y luego ya. Bueno, es lo que yo les digo a la gente que les recomiendo leer, que ya casi no se lee. Persevera porque es una inversión de tiempo y de esfuerzo que vas a hacer para después obtener un panorama general. No te puedes quedar con unas páginas y abandonar, ¿no? Entonces creo que se salvó, afortunadamente. Me hubiera gustado más, creo que el recurso de dejar abierto lo que pasaba después pudo haber sido diferente. O sea, aunque te deja una parte como lector para imaginar lo que pasó, pero no está tampoco bien lograda, creo que más que en la muerte. En la muerte ya sabes como que ya no mueren, pero no te da más pistas como para poder inferir cómo le hicieron, qué pasa, no sé. Y en lo otro sí me hubiera gustado mucho porque el hecho de haber dicho, por ejemplo, ya en esta época sabemos que resolvimos este problema de esta manera. Ahí pudo él haber incluido su propuesta y no dejarlo nada más como una crítica, sino una crítica con propuesta. O ficcionarlo más y hacerlo más interesante. Y bueno, pues creo que tengo que confesar que me faltó como un 10% del libro, pero bueno, creo que me quedé con lo general. Tal vez era importante ese final para tener una mejor apreciación, pero en general me gustó y me dejó muchas cosas. Gracias. Em, en realidad Go, hizo la Silvina. licenciatura, yo tenía la mano, ¿no? Allí Sí, estaba primera en mi sí, sí, ristra de tú. manos. Este, es licenciado en Historia por la Universidad de París. Lo que pasa es que nunca se dedicó a eso, dedicó a escribir. El libro a mí me pareció que fue demasiado largo y se nota que fue escrito en entregas porque muchas veces se repite. O sea, por más que haya hecho esa curaduría de tratar de volverlo más consistente, repite cosas, retoma temas. O sea, se nota que fue escrito en pedacitos a lo largo de un tiempo largo y no es el libro más perfecto, pero sí me pareció súper interesante y los datos me atraían muchísimo. Y disiento con Carmen en relación a lo negro que plantea, porque al final, como dijo Magda, plantea que en muchos momentos la humanidad pasó por situaciones que parecían que todo se estaba yendo a cualquier lado, y sin embargo la humanidad encontró una forma de seguir. Y me pareció que el final era optimista, no me pareció, y me llama la atención, porque siempre me pareció muy ácido Caparrós, pero me dio la sensación de que terminaba con un mensaje optimista. No dice cómo fue, porque él tampoco sabe cómo va a ser la solución, y no quiso ficcionar. A mí eso me pareció bien, ese recurso de no ficcionar, Ujú, porque si no se convierte en un libro de ciencia ficción. Es un libro de datos de la actualidad y de repente hacernos imaginar cómo pueden llegar, hacia dónde puede llegar a derivar lo que está pasando ahora, pero termina con un mensaje optimista. La humanidad en muchos momentos estuvo en encrucijadas muy grandes y encontró una solución. Y ujú, entonces él da la esperanza de que también ahora se encuentra una solución. sí. Gracias, Silvina. Yo quería decir que yo leí muchos de estos capítulos en El País cuando iba saliendo por fascículos y me fascinaban. Me parecía espectacular, me encantaba y no sabía que se iba a editar un libro. Cuando salió el libro, pues dije, no, esto lo voy a proponer al club, tal y cual. Y cuando leí el libro, me pasó lo que a ti. Es decir, que se me hizo un poco más largo y además hubo repeticiones.
Por tanto, me parece genial como por fascículos, un poco más dudoso como libro, pero igualmente me encantó, me gusta mucho Caparrós. Y también me gustó el recurso de terminar los capítulos con, y ya sabemos lo que pasó, ese tipo de comentarios, ¿no? Que te deja pensando, y por eso yo hacía una pregunta también, ¿y cómo imaginas entonces que es ese mundo? Porque si ya sabemos lo que pasó, quiere decir que todo cambió, porque te deja claro que cambió. Ahora, ¿para dónde? No sabemos. En fin, hasta ahí, pues se nos acaba el tiempo. Karen. Hola. Sí, bueno, a mí el libro, bueno, la percepción para mí la considero a mí inefable porque pues a mí me gustó, a mí me encantó el libro, pero me encanta porque lo siento muy realista, lo considero muy realista y es una realidad que es un relato, para mí el libro es un relato en el cual nos expone datos, como lo he dicho en mi primera intervención, de lo que se apoyan mucho los historiadores, lo que es la retrospectiva, y nos hace enfrentarnos con valores y antivalores, a lo que es el consumismo, el minimalismo, a lo que es el egoísmo, compartir. Considero que esos datos me llevaron a encontrarme con esos valores y antivalores y por eso mismo para mí es un excelente libro, porque nos hace pensar en lo esencial, en lo importante, de cara a un pasado y en vista a un futuro. Ujú. Eso sería. Pues Muchas muchas gracias, Karen. gracias. Bueno, Pues yo me creo que parece hemos que llegado al fin. sí. Pues Muchas gracias muchísimas a gracias. todos y todas por las Bueno, yo lo he intervenciones. puesto en el chat, pero lo voy a decir que os doy las gracias porque estos resúmenes, tanto estos como todos, no sé si os pasará a vosotros, me imagino que no porque tendréis menos tiempo que yo, que tengo muchísimo tiempo ahora. De vez en cuando se vuelve a ellos, se vuelve a estos resúmenes, ¿sabes? Y entonces es como que el plus sigue vivo. Pasa como con los, Bien. con los vídeos. A mí me gusta ver los vídeos porque a veces digo, ¿cómo puedo decir tantas idioteces? ¿Cómo he podido decir esto? Dios mío, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, Por eso me tenés río la cámara apagada. digo, bueno, pues es que este debate se ve que está vivo, ¿no? Porque si eres No, capaz de hacer una autocrítica diciendo, vaya barbaridad que he y dicho, además, vaya tontería, y, pues ade- y además, Carmen, estamos dejando estos vídeos para la posteridad. sí, sí, No sí, nos sí. Para hace que falta hagan la la IA, IA. para que No hagan la nos IA. hace falta la IA. No Ya lo cabe estamos duda, dejando. mis hijos me van a ver como avatar, porque me van a ver de alguna manera mandando, aunque no es IA, en IA no va a ser IA, pero van a ver que su madre todavía ahí mandaba. Entonces, van a ver Bien. mi avatar ahí. Pues nada, bueno, pues Estupendamente. muchísimas gracias Silvina, a todos Oh, por participar. Simplemente decir, sábado que viene, La Vegetariana de Han Kang con déjame. Lu Xuan en la moderación. Imperdible ese debate con esta premio Nobel, así que nada, nos vemos el sábado que viene. Abrazos a todos, me voy a seguir la ruta de Frankenstein. Hasta Muchas luego. gracias también, Adiós, Jorge. A ver Gracias, si me doy adiós. Adiós, cuenta. adiós. Hasta abrazo, luego. Adiós. adiós. Hasta luego.